Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de acreditación del examen Exacer. En nombre del Instituto de Formación, Educación y Trabajo les doy la bienvenida. El módulo es Ciencias Histórico-Sociales y estamos en Historia de México. Esta es la segunda sesión. Así que vamos a hablar un poco acerca de la historia de México a partir justamente del término del Segundo Imperio, que recordemos es el de Maximiliano de Habsburgo. Una vez que terminó este Segundo Imperio, entonces retomaron el gobierno los liberales. Es decir, Benito Juárez es quien regresa a la presidencia de la República y comienza a gobernar. Estamos en el año de 1867. Benito Juárez gobernó hasta 1871 y luego se reeligió. Sin embargo, no pudo completar su ciclo porque murió en el año de 1872. Durante todos estos años, Benito Juárez y en general los gobernantes de la época, que son con ideas liberales, establecieron muchas reformas, ¿no? Por supuesto, recordemos que se aplicaron las leyes de reforma, la ley Juárez, la ley Lerdo, la ley Iglesias. Se declara la separación de la iglesia y del Estado decretada por Benito Juárez. Se crea el Código Civil, ¿no? Por supuesto, para brindarle mucho más garantía a la población en materia civil. Y todo esto empieza a transformar el México de la época. México empieza a crecer, si bien a paso lento, pero sí de una manera sostenida, creando una infraestructura, buscando que México se industrialice, bajo una filosofía que estaba teniendo buenos resultados en aquella época, que era la filosofía del positivismo. El positivismo francés, por supuesto, que proponía eh, eh, que los gobiernos podían crecer, podían fortalecerse a partir del uso de tecnología, gracias a la ciencia, gracias a el conocimiento, ¿no? Que es finalmente lo que propone el positivismo, ¿no? El conocimiento tiene que ser práctico, entonces la educación nos lleva al conocimiento, el conocimiento nos lleva a tener eh, más ciencia y la ciencia es el camino que se requiere para tener más tecnología. Con ello, los procesos de industrialización y de comercio a nivel internacional empiezan a tener mucho más auge, ¿no? De una manera paralela a la producción en serie luego de la revolución industrial del siglo XVIII y con la aparición de una segunda revolución industrial en puerta. Entonces, lo más importante es esta práctica capitalista, esta fortaleza de la industria para garantizar la economía de los países. Así que bajo esa mirada es que Benito Juárez empieza a tomar decisiones que impulsen el desarrollo industrial, sobre todo también para la producción del campo, ¿no? Hay que fortalecer el campo y empezar a exportar lo que México produce. Y eso es lo que empieza a tener muchísima fuerza en nuestro país. Al mismo tiempo, sabedores de que la educación es la base de todo esto, empiezan a impulsarse las políticas educativas, ¿no? El Estado se hace cargo ahora de la educación secundaria, preparatoria e incluso la educación superior. Se crea con Gabino Barreda la Escuela Nacional Preparatoria. Y por el lado industrial se empiezan a incentivar mucho a las empresas, empieza a fortalecerse las vías de comunicaciones, ¿no? Los caminos y también sobre todo la, el establecimiento de ferrocarriles, ¿no? El primer ferrocarril que se construyó en México fue justamente en esta época con Benito Juárez, que iba hacia la ciudad de Puebla, por supuesto, tratando de llegar al puerto de Veracruz y posteriormente llegar al otro lado, ¿no? Así crear el ferrocarril interoceánico. La idea era llegar a las costas, llegar a los puertos para que desde ahí se pudiera hacer una mayor exportación de los productos que México tenía. Esto continuó hasta que Benito Juárez se reelige, pero por supuesto, como la constitución no permitía una reelección, hubo grupos opositores. Fundamentalmente estuvo Porfirio Díaz, quien él era el candidato para ser el siguiente presidente, él y Sebastián Lerdo de Tejada. Pero Sebastián Lerdo de Tejada era más cercano a Benito Juárez, entonces con él no había mucho problema. Pero Porfirio Díaz sí quería de plano que Benito Juárez no estuviera en la presidencia otra vez, porque era anticonstitucional. Así que
elabora el plan de la Noria, con el cual se opone a la reelección de Benito Juárez, y el lema es no reelección. Sin embargo, este plan fracasa, Porfirio Díaz es derrotado, Benito Juárez se queda en la presidencia, Porfirio Díaz se retira a su vida ganadera y campesina por un rato, pero en 1872 Benito Juárez, a causa de una afección cardíaca, pierde la vida. Y entonces quien queda en su lugar de manera interina es Sebastián Lerdo de Tejada, hasta el año de 1876. Con Sebastián Lerdo de Tejada se continúan los proyectos liberales, ¿no? Se aplican las leyes de reforma con mucha más dureza. Tiene una política de impedimento de la inversión norteamericana, pues no tiene mucha confianza en los intereses de estos empresarios y en cambio apuesta por capital de otros países, fundamentalmente de Inglaterra. Porfirio Díaz regresa a la escena política cuando Lerdo de Tejada pretende reelegirse. Y entonces, como Lerdo de Tejada quiere ser otra vez presidente, Porfirio Díaz lanza otro plan. Pero este se llama Plan de Tuxtepec, ¿no? Elabora ahí su rebelión, triunfa con este plan y logra que Lerdo de Tejada no sea el presidente. Esto es en 1876. Luego Díaz, Porfirio Díaz, queda en la silla presidencial de manera interina. Convoca a elecciones y entonces formalmente es electo presidente y comienza su gestión al siguiente año, en el año de 1877. Comienza el porfiriato. Es decir, que la parte de la República restaurada es hasta aquí, hasta el año de 1877, cuando comienza Porfirio Díaz su gestión. Porfirio Díaz comienza a gobernar y empieza a gobernar para todos, ¿no? Es imprescindible que Porfirio Díaz ordene la cuestión política interna, porque tenemos la rivalidad entre liberales y conservadores que parece no tener fin. Tenemos una iglesia católica totalmente molesta por la aplicación de las leyes de reforma. Tenemos una sociedad muy dividida. Tenemos un alto nivel de pobreza en la mayor parte del país. Aunque han hecho buenos intentos porque México empiece a crecer y a exportar, todavía es insuficiente. Están caminando muy lento el desarrollo industrial. Entonces se necesita un cambio radical, se necesita invertir y se necesita hacerlo con un buen proyecto. Así que aparece en escena el grupo de los científicos, así llamado por el pueblo, ¿no? Le llamaban los científicos a esos personajes de la vida política mexicana que se encargaban de tomar las decisiones. Estamos hablando de personas que tienen un gran conocimiento acerca de la realidad del mundo, ¿no? Que viajan a Europa, que conocen cómo son las tendencias democratizadoras, las tendencias políticas, pero también las cuestiones económicas de comercio internacional. Personas que tienen altos estudios en su mayoría y que por supuesto muchos de ellos ocuparon puestos políticos en México a partir del régimen de Díaz. Díaz empezó a buscar conciliar todo para tener un buen desarrollo conjunto. No fue nada sencillo. Pero para el general Porfirio Díaz era posible, porque era el general, era una persona con gran carácter y con muchas decisiones que tenían eco con otros personajes que también hicieron que se aplicara su política, ¿no? Esta idea del positivismo francés cobró mucha fuerza con Porfirio Díaz, ¿no? Bajo el lema de amor, orden y progreso. Bueno, en México eso del amor no quedó mucho, pero orden y progreso sí. La paz porfirista que imperó durante este tiempo. Y es que hablar del porfiriato supone ver como dos caras de una misma moneda. Hablemos de una de las caras y que son las bondades del porfiriato. Eh, Porfirio Díaz necesitaba pacificar al país. ¿Por qué? Porque necesitaba que llegaran inversionistas, ¿no? Que llegara gente del extranjero, que eran los que tenían el conocimiento, los medios y el capital para poder establecer empresas en México que empezaran a generar prosperidad. Así que no era fácil que vinieran porque no estaban seguros, ¿no? Había mucha inseguridad, había guerra entre liberales y conservadores. ¿Qué hizo Porfirio Díaz? A los dos los benefició. A los dos bandos los incluyó en la parte del gobierno.
Así teníamos en la Cámara de Diputados, en los gobernadores, en los municipios, gente de todas partes, liberales y conservadores, ¿no? Convenciéndolos de que era mejor ponerse de acuerdo y gobernar juntos que, que, que estarse peleando, ¿no? Claro, para ello tenía que garantizarles cosas a ambos. Hizo como que aplicaba las leyes de reforma y en realidad no fue real. Así fue como concilió las cosas con la iglesia, ¿no? Permitiéndoles que siguieran cobrando, que siguieran que continuaran con sus propiedades, incluyéndolos en la política. Bueno, ahora que estaba de común acuerdo con la iglesia, tenía su respaldo, ¿no? Y los conservadores apoyaban. Pero los liberales también proponían cosas y eran aceptadas. O sea que ahí equilibró la cuestión. Por un lado, ahora, había muchos grupos disidentes, había grupos que estaban de rebeldes y a esos pues sí los mandaba a desaparecer, ¿no? De ahí la famosa frase de Porfirio Díaz, mátalos en caliente. Bueno, una vez que logró la paz porfirista, entonces empezaron a llegar personas para invertir en México. Y cuando vieron que les fue bien, entonces llegaron más hasta que en México había muchísimos industriales, muchísimos dueños de empresas de otras partes del mundo. De muchas partes del mundo venían, ¿no? Desde el Medio Oriente, pero sobre todo de Estados Unidos y de Europa. ¿No? Había empresarios alemanes, españoles, eh, recordamos almacenes muy importantes, ¿no? Incluso de la industria textil, ¿no? Todavía algunos prevalecen hasta nuestros días. Esas fueron grandes inversiones que se hicieron desde el principio. Eso motivó que hubiera mucho más desarrollo capitalista en México. Eso hizo que México comenzara a convertirse en un país moderno, a tener estabilidad económica, a generar una infraestructura sólida y que generó en un corto plazo buenos resultados, ¿no? Al grado que México se convirtió en uno de los mejores exportadores del mundo, por lo menos de América era de los más importantes. Eso generó prosperidad, porque generaba empleos, generaba bienestar, había una infraestructura carretera, hubo muchísimos más ferrocarriles, ¿no? Que son cuestiones que empezaron a aparecer en nuestro país, cosas que beneficiaban a México, ¿no? Por supuesto, esto beneficiaba sobre todo a los inversionistas extranjeros, pero también a las familias adineradas, ¿no? Los latifundistas, los hacendados de México y por supuesto a la clase gobernante. Entonces empiezan a aparecer distintas clases sociales. Ahora tenemos una clase media que busca tener prosperidad. Pero por supuesto, las clases más favorecidas fueron la aristocracia mexicana, ¿no? El grupo como de una nobleza mexicana. Se estableció una especie de dictadura, porque se tenía que aplicar la ley con mano dura, con el ejército de su lado, y quitando a aquellos que estuvieran en desacuerdo. Eh, uh, Mucha de la prosperidad se tuvo gracias a los inventos de la época, ¿no? Ya estábamos en plena Revolución Industrial 2, entonces teníamos la invención de el aprovechamiento del telégrafo, se inventó el teléfono, la electricidad aparece ya a principios del siglo XX. Por supuesto, esto beneficiaba a las empresas, a las industrias y también a las familias adineradas, la aristocracia mexicana. El grupo de los intelectuales empieza a verse favorecido. El ferrocarril está por todos lados, se construyen vías férreas con capital fundamentalmente norteamericano, ¿no? Aquí sí se permitió mucho la inversión de empresas norteamericanas y con el ferrocarril se pueden transportar las mercancías y los recursos de todo tipo, minerales, agrícolas, ganaderos, por distintas partes de México, de muchísimas vías férreas, y eso permitió que México empezara a ser un gran país desarrollado, al grado que empezó a pagar deuda externa y empezó a evaluar mucho mejor su moneda, ¿no? Valía lo mismo que un dólar en muchas ocasiones, ¿no? El peso estaba fortalecido. Adicionalmente hubo otros beneficios, por supuesto, al tener la inversión extranjera hubo mayor progreso y se trajeron cosas de otros países. Lo mismo podríamos hablar del aprovechamiento de los puertos
y de los caminos para el intercambio comercial que la diversificación de productos, ¿no? Que se traían de todo el mundo, pero que aquí mismo también se fabricaban y se exportaban. Paralelamente a eso tenemos un gran desarrollo cultural, ¿no? Es decir, la cultura durante el porfiriato se medía como aparte. Eso va permeándose junto con lo que es la cuestión social. Porque si bien es cierto que la cultura era muy vasta, estamos hablando en términos de lo que se llama la alta cultura, ¿no? Concentrándose en la promoción de las bellas artes. Y esto era benéfico en general solo para una parte de la sociedad, ¿no? La sociedad de la aristocracia, la alta cultura, digamos, ¿no? Las familias más adineradas y más poderosas en varias partes de México, ¿no? Esto en contraste con la cuestión social, porque el otro lado de la moneda es, y para poder lograr esto, y para poder lograr toda esta riqueza y estos beneficios y este progreso, era necesario favorecer a la clase burguesa, es decir, los dueños de las empresas. Y eso implicaba que las empresas abusaban de los trabajadores, los obligaban a trabajar demasiadas horas, no había seguridad social, no había incentivos, había muchísimos abusos y eso prevalecía en muchos lugares, en las haciendas, en el campo, en las fábricas, en las minas. Por supuesto, eso generó muchísimas inconformidades, muchísimo descontento popular y eso no tuvo otra salida sino una guerra, ¿no? Una guerra interna, una guerra civil llamada la Revolución Mexicana. Hablábamos de la cuestión cultural. El Palacio de las Bellas Artes se construyó durante la época del Porfiriato, ¿no? Lo que alguna vez fue el Teatro Nacional. Esta cosa, este gran monumento, este palacio hermosísimo, se construyó al estilo francés con mármol traído directamente desde Francia, porque si algo quería Porfirio Díaz era que México imitara a los grandes países europeos, fundamentalmente de Francia. Adoraba el estilo francés y todo lo que tuviera que ver con Francia. Así que buena parte del rediseño de la Ciudad de México que comenzaba a crecer, pues fue hecha al estilo francés. Se construyó el Palacio de las Bellas Artes, en donde se presentaban grandes artistas de muchas partes del mundo, incluyendo a los nuevos artistas mexicanos que ahora empezaban a surgir. Entre ellos tenemos, por supuesto, a poetas como Federico Gamboa, Amado Nervo, Manuel Gutiérrez Nájera, quien fundó la revista Azul. Estamos hablando de la época del modernismo, ¿no? La modernización de la poesía latinoamericana. Pero también surgen autores como José María Velasco, que fue un gran paisajista de la ciudad, ¿no? O la obra de José Guadalupe Posadas, o en la música tenemos a este gran músico que es Felipe Villanueva, Juventino Rosas, etcétera. Era el momento en el que México se despegaba y mostraba al mundo su gran riqueza cultural. Por lo menos desde el punto de vista de las bellas artes. Por supuesto que la cultura popular también tiene una gran belleza, pero no era impulsada por Porfirio Díaz como lo hizo con el resto de las artes, de las bellas artes. Se construyó otro palacio que fue el Palacio de Justicia que nunca pudo ser terminado, solo se construyó los pilares y la cúpula principal, no lo acabaron por cuestión de la Revolución Mexicana. ¿No? Ese pedacito de palacio hoy se conoce como Monumento a la Revolución. Hasta aquí entonces con esta cuestión, con este tema del porfiriato. En otro momento veremos a los pilares de la Revolución Mexicana en una nueva sesión.